En la semana pasada que empezamos a ver Producto Interno, vimos una de las condiciones importantes que nos devuelve este tipo de funciones algebraicas, que es la ortogonalidad. La característica de la ortogonalidad pues nos dice que si tenemos un producto interno definido y se lo aplicamos a dos vectores dándonos como resultado 0, eso quiere decir que U va a ser ortogonal a V. Esto pues tiene que ver con el ángulo entre vectores que habíamos comentado la sesión anterior, y que este fenómeno lo podemos extender a lo que serían las bases. En este caso, si tenemos una base de vectores, no importa cuál sea la dimensión, puede ser E1, E2, así sucesivamente hasta En, donde el producto interno de los vectores EI y EJ es igual a 0, siempre y cuando esos subíndices I y J sean diferentes. Entonces lo que tenemos es una base ortogonal. Bien, pues entonces este tipo de bases nos muestran la característica de la ortogonalidad entre cada uno de sus vectores. Y precisamente con esta situación de la ortogonalidad en una base, concluimos que primero, la ortogonalidad nos da independencia lineal, porque para que sea esto una base, pues debe tener independencia lineal. Y segundo, que la ortogonalidad nos va a devolver la independencia lineal, y con eso el número de vectores que vamos a tener en un conjunto ortogonal va a ser directamente la dimensión del espacio que estemos trabajando. Entonces, la dimensión de un espacio vectorial nos dice cuántos vectores ortogonales hay en un conjunto, en una base, que presenta precisamente la característica de ortogonalidad. Ahora, aquí vamos a tomar dos cosas importantes que se incluyen en las bases ortogonales. La primera, ya conocimos lo que es un vector unitario. Entonces, si yo tomo un vector U y lo divido entre su norma, pues obtengo lo que es el vector unitario. Este fenómeno lo conocimos como la normalización. Cuando normalizamos un vector, lo que estamos haciendo es obtener vectores unitarios. Entonces, si yo quiero normalizar una base que es ortogonal, pues tengo que dividir a cada uno de los elementos de la base, E1, E2, E3, lo que ustedes quieran, hasta N. Debo dividir cada uno entre su respectiva norma. Eso me va a devolver una nueva base, un nuevo tipo de base, que es la base ortonormal. Entonces, yo tengo la base de vectores E1, E2 y así sucesivamente hasta En. Aquí la base es ortogonal primero, porque el producto interno es igual a 0. Entonces, todos los vectores son ortogonales entre sí. Pero además aquí vamos a estipular la característica del producto interno de un vector consigo mismo va a ser igual a 1.
con eso ya estamos estipulando que la norma del vector sea igual a 1, que sea un vector unitario. Pues bien, esto es a lo que le llamamos precisamente lo que les comenté. Esta es una base ortonormal. Y el nombre viene precisamente de agrupar en una sola palabra la característica de ortogonalidad y la característica de normalización al obtener sus vectores unitarios. Si pensamos, por ejemplo, en el producto punto, pues conocemos una base ortonormal en el espacio R3, que vendría siendo la base canónica. Los vectores I, J y K sabemos que son unitarios, y además de ser unitarios son ortogonales entre sí. Por lo tanto, forman una base ortonormal. Y cualquier otro conjunto de vectores que sean ortogonales entre sí con norma unitaria van a formar una base ortonormal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, exacto. Ajá, sí, no importa la magnitud. Sí, exacto, no importa en realidad la magnitud de sus vectores, solo que sean perpendiculares entre sí. De nada. Bien. Ahora, esta característica de ortonormalidad nos permite realizar muchas cuestiones importantes. De hecho, es una parte esencial para evitar resolver combinaciones lineales de la forma en la que lo hacíamos. Recordarán que en espacios vectoriales, cuando comenzamos a ver combinación lineal, lo que hacíamos era multiplicar los escalares por el vector, sumar todos esos productos de vector por escalar, formar un sistema de ecuaciones, resolver y encontrábamos el valor de cada uno de los escalares dentro de la combinación lineal. Aquí ya no es necesario eso, porque podemos hacer lo siguiente. Voy a usar dos vectores. Esto pues lo podemos... Es más, nada más voy a usar vectores ortogonales. En este caso no voy a usar vectores ortonormales. De esta forma. Yo tengo aquí una base de dos vectores. Esta es una base ortogonal. Ahora, ¿qué tiene esta base en especial? Lo voy a aplicar con una combinación lineal. Es decir, a E1 lo multiplico por alfa 1, a E2 lo multiplico por alfa 2, y esto me tiene que devolver un vector V. Es un vector cualquiera dentro del espacio vectorial que puedo expresar como combinación lineal de la base ortogonal. Pues voy a, por ejemplo, tomar el producto interno de esta combinación lineal con, por ejemplo, el vector E2. Es decir, alfa 1 E1 más alfa 2 E2. Le puedo aplicar el producto interno con E2 y para no afectar la igualdad, pues lo aplico también con V. De esta forma. Por propiedades de la linealidad del producto interno, esto se puede descomponer en el escalar que sale del producto interno de E1 con E2 más el respectivo escalar que sale del producto interno de E2 con E2.
Ahora, aquí quiero preguntarles qué pueden simplificar. ¿O no se puede simplificar nada? ¿Este? Si fuese ortonormal, sí, pero en este caso estamos trabajando nada más con base ortogonal. Los vectores no son unitarios. Exacto, este producto interno nos da 0. Y observen entonces que yo puedo despejar de lo que me queda alfa 2. Aquí tendría entonces el producto interno de E2 consigo mismo. Y vean cómo ya resolví una parte de la combinación lineal sin necesidad de recurrir al viejo sistema que hacíamos, al viejo procedimiento que hacíamos de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Aquí con el producto interno y la base ortogonal podemos directamente encontrar cuál es el escalar alfa 2. Si hago este mismo proceso pero con alfa 1, entonces debo hacer el producto interno con E1 en lugar de E2 y en consecuencia voy a obtener que el escalar alfa 1 tendría que ser el producto interno de V con E1 entre el producto interno de E1 consigo mismo. Y de esta forma, pues no tengo que resolver la combinación lineal. Pero les reitero, lo importante aquí es que la combinación lineal la estemos realizando entre una base ortogonal, con una base ortogonal. Porque si la base no es ortogonal, entonces ya esto no funciona de esa forma. Tendríamos que recurrir al viejo procedimiento que usamos cuando comenzamos a ver combinación lineal. Aquí la base ortogonal me permite evitar los sistemas de ecuaciones lineales al aplicar el producto interno directamente con el vector y con la base que estemos trabajando. Y dense cuenta que si la base es ortonormal, ahora sí consideramos una base ortonormal. Debido a que este y este producto interno serían 1, pues entonces los escalares me quedarían como alfa 1 igual al producto interno de V con el primer vector unitario de la base y alfa 2 sería el vector V producto interno con el segundo vector de la base, debido a que los denominadores del producto interno del vector consigo mismo son 1, porque la norma del vector es 1, y pues ya nada más tenemos que hacer el producto interno entre E1, E2 con V1. Con V, nada más. Entonces es algo pues, bastante eficiente. Si conocemos el producto interno y conocemos la base ortogonal o bien la base ortonormal, pues entonces podemos hacer directamente
la combinación lineal sin necesidad de plantear el sistema de ecuaciones lineales. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Pues a ver, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con obtener una base ortogonal y pues vamos a aplicar precisamente esto. Y al término de ese ejemplo vamos a comenzar a ver, ya una vez que vimos la ortogonalidad entre vectores, pues ahora vamos a ver la ortogonalidad pero entre subespacios. Entonces, indíquenme si les puedo borrar. Bueno, ya hay una pregunta en el chat. ¿Por qué da 0? Porque son dos vectores ortogonales. Cuando la base es ortogonal, ¿está? Pues quiere decir que los dos vectores, al aplicarles el producto interno, nos tiene que devolver 0. Por eso es que este producto interno nos devolvió 0. Por eso da 0. Cuando hacemos el producto interno entre dos vectores ortogonales, siempre nos va a devolver 0. De nada. A ver, ahora sí borro esta parte. Y entonces, a ver, vamos a realizar lo siguiente. Tengo el espacio vectorial P de polinomios de grado menor o igual a 1 con coeficientes reales. Entonces, este espacio vectorial posee el siguiente producto interno. El producto interno de P de X con Q de X es igual a P evaluado en menos 1 por Q evaluado en menos 1 más P evaluado en 0 por Q evaluado en 0. Aquí para todo polinomio P de X y Q de X que pertenecen a este espacio vectorial. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a expresar al polinomio f de x igual a 1 como combinación lineal de una base ortonormal. Y entonces, nada más le subo un poquito para acá. Y ahí lo tenemos. Entonces, lo que queremos hacer en este momento es expresar al polinomio f de x igual a 1 como combinación lineal de una base ortonormal. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar una base ortogonal y a partir de ella vamos mediante el producto interno
a encontrar la combinación lineal de este polinomio con esa base que obtengamos. Y todo lo vamos a hacer mediante el producto interno. No vamos a resolver algún sistema de ecuaciones lineales o algo durante la combinación lineal, algo así durante la combinación lineal. Entonces, todo va a ser con base en el producto interno que tenemos aquí arriba. Y antes de comenzar, les pregunto, ¿ustedes pueden interpretar qué es lo que significa ese producto interno? ¿Cómo se debe realizar? ¿Si es clara la regla del producto interno? ¿Qué no es claro? Ajá, exactamente. Lo que vamos a hacer es evaluar los polinomios en -1 y multiplicarlos entre sí. Y después le sumamos los polinomios evaluados en 0 y multiplicarlos entre sí. Esa es la regla del producto interno. Aquí pues es la evaluación que ustedes conocen de las funciones. Entonces, este nada más lo voy a copiar para cuando utilicemos lo que necesitemos utilizar. A ver, entonces, para encontrar una base ortogonal, bueno, en este caso primero ortogonal, ya después le calculamos sus vectores unitarios. Para encontrar una base de este tipo, necesito forzosamente partir de un vector. Y pues en este caso se me ocurre, por ejemplo, que puedo partir del vector del polinomio e1 de x igual a x más 1. Ese es el primer vector de la base ortogonal, primero ortogonal. Entonces, en este caso ya les estoy dando de dato. Si no les dieran algún otro dato, pues cada quien elige el vector del cual partir. Pero aquí ya les estoy comentando. El primer vector que vamos a usar es x más 1. Vale. Ahora, lo que necesitamos es un vector E2. Tal que cuando haga el producto interno de E1 con E2, este me devuelva 0 para que sean ortogonales. En este caso, el vector E2, el polinomio E2, no conocemos quién es. Y para ello, pues no nos vamos a complicar en encontrar alguna forma. Con que tomemos en consideración al vector genérico del espacio vectorial que estamos trabajando, pues ese va a ser nuestro polinomio E2. Bien. Entonces, pues voy a aplicar el producto interno entre estos dos polinomios. Uno no lo conozco, pero lo voy a forzar a conocerlo mediante la condición de ortogonalidad. Entonces, el producto es este. Y si yo quiero evaluar el polinomio x1 con ax más b, producto interno de x1 con ax más b, pues debo seguir esta regla. Me dice, el polinomio que está a la izquierda, el que es p, lo tienes que evaluar en -1. Es más, lo voy a poner con colores. Este lo tienes que evaluar en -1. Entonces, este polinomio, que es el que se encuentra a la izquierda, es el que evalúo en -1. ¿Cuánto les da x más 1 evaluado en -1? Nos da 0. Entonces, aquí sustituyo x por -1 y -1 más 1, pues me da 0. Ahora,
vas a multiplicar ese resultado por el polinomio que se encuentra a la derecha, también evaluado en -1. Y si evaluamos a x más b en -1, pues nos devuelve menos a más b. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues puedo continuar con el siguiente. Más el polinomio a la izquierda, pero ahora evaluado en 0, me devuelve 1. Y el polinomio ahora evaluado a la derecha, evaluado en 1, digo, evaluado en 0, pues me devuelve b. De esta forma ya obtengo que el producto interno entre x más 1 y ax más b tiene que ser igual a b. El producto de estos de 0 por este pues nos devuelve 0 y el producto de 1 por b pues nos devuelve b. Pero recordemos que como estamos forzando a la condición de ortogonalidad, pues resulta que este producto interno entre ambos vectores tiene que ser el mismo, es decir, tiene que ser 0. Por lo tanto, encontramos que b tiene que ser 0. Y esa es la condición que debe cumplir nuestro vector E2. Estamos forzando a que E1 y E2 sean ortogonales entre sí. Eso lo hacemos al aplicar el producto interno entre ellos e igualarlo a 0 para que sean ortogonales, lo cual nos dio que b tiene que ser igual a 0. En consecuencia, el segundo vector de la base ortogonal pues solamente es ax porque b vale 0, acá lo tenemos. Y pues yo puedo dar un valor a A arbitrario, el que yo quiera, siempre y cuando no sea 0 para que no perdamos la independencia lineal. Entonces A, por ejemplo, se me ocurre que A sea igual a 2 y por lo tanto tenemos que el vector E2 de x es igual a 2x. Y con esto ya tenemos la base ortogonal. El primer polinomio que usamos es este. Y a partir de él encontramos el polinomio E2. Y en conjunto estos dos forman nuestra base ortogonal. Apenas es base ortogonal, nos hace falta encontrar cuáles son los vectores ortonormales. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, ese lo propuse yo como dato de inicio, pero si a ustedes no les dan ese vector, ese polinomio, pues ustedes lo eligen arbitrariamente. Ni nada. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno.
B es el nombre de la base ortogonal, nada más. Ni nada. Sí, también el valor de A es arbitrario. Aquí nada más lo único que hay que tomar en cuenta es que no debe ser 0, para que no tengan el vector nulo y pierdan la independencia lineal. De nada. Bueno, a ver, ya con esto ya tenemos el conjunto ortogonal. Ahora, queremos la base ortonormal, es decir, hay que normalizar estos vectores. Entonces debemos normalizar tanto a E1 como a E2 y para ello vamos a obtener sus respectivas normas. ¿Y como lo hacemos? Pues aplicamos el producto interno nuevamente, solo que esta ocasión será del vector consigo mismo. Entonces, voy a usar primero el vector E1. Necesito el producto de E1 con E1. Y esto vendría siendo el producto interno de x1 con x1, el vector consigo mismo, y le aplico la misma regla de hace rato. Lo mismo que hicimos aquí arriba. Vamos a evaluar los polinomios en -1, los vamos a multiplicar. Vamos a evaluar los polinomios en 0 y los vamos a multiplicar. Entonces, pues procedemos a realizar el producto interno entre x más 1 consigo mismo. Lo voy a poner en color. Si yo evalúo este en -1, pues me queda 0. Si evalúo este en -1, pues también me queda 0. Más ahí está, más este evaluado en 0, pues es 1. Y ahora multiplico por el segundo vector, que es este, evaluado también en 0, que es 1. Bueno, aquí el resultado ustedes pueden observar que nos devuelve 1. Eso quiere decir que el vector E1 es unitario. E1 de X ya es unitario. Aquí nos damos cuenta que parte de la base ortogonal ya está normalizada. Vamos a ver si el otro vector le pasa exactamente lo mismo. En caso de que no suceda así, pues lo que hacemos es dividir al vector entre su norma. Indíquenme si puedo calcular la segunda norma. A ver, en este caso voy a tener producto interno de E2 consigo mismo, que ahora va a ser 2x, producto interno con 2x. Vale. Otra vez voy a usar colores.
Y entonces, este evaluado en -1 me devuelve -2. Y este evaluado en -1, pues me devuelve -2 también. Ahora, evalúo el polinomio en 0, pues me devuelve 0. Y evalúo el otro polinomio en 0, pues también me devuelve 0. Entonces aquí nos damos cuenta que el producto interno de 2x consigo mismo nos devuelve 4, menos 2 por menos 2 pues es 4. Y eso quiere decir que la norma de E2, como debo calcularle la raíz a 4, pues esta norma es 2. Entonces, si yo quiero obtener el vector unitario de E2, es más, este lo voy a quitar. El polinomio unitario E2 de X vendría siendo el polinomio que tengo, que es 2X, dividido entre su respectiva norma. Como la norma es 2, pues eso quiere decir que nuestro vector unitario, o bueno, nuestro polinomio unitario E2 es igual a X. Ahora, aquí tuvimos la ventaja de que el primer vector ya era unitario, entonces no le teníamos que hacer nada. Más lo voy a escribir aquí. E1, que ya sabemos que es unitario, pues es X más 1. E2, que lo acabamos de normalizar porque el vector que elegimos fue 2X y después lo dividimos entre su norma, que resultó ser 2. Pues me devuelve X. Aquí corrimos con la fortuna de que las normas nos dieron números exactos. La sesión anterior ya nos dimos cuenta que no necesariamente las normas van a ser exactas. Como estamos involucrando la raíz cuadrada, habrá algunas normas que no son raíces exactas. Y en consecuencia esa es la desventaja que tenemos que aceptar al momento de trabajar con una base ortonormal. Que vamos a forzosamente en algún momento trabajar con raíces. Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario de cómo el vector 2x se convirtió en el vector x? O bueno, el polinomio. Ajá, exactamente. Ajá, exactamente. Como ya es unitario, ya se queda así. Ni nada. A ver, le voy a bajar un poco. Y entonces aquí ya puedo escribir. La base ortonormal vendría siendo entonces x más 1, que ya sabíamos que era unitario, y x, que en este momento lo acabamos de hacer unitario. Entonces, ya puedo plantear la combinación lineal. La combinación lineal que nos piden es, ya que obtuvimos la base ortogonal, o bueno, ortonormal, tenemos que hacer combinación lineal
al polinomio f de x igual a 1 de esta base ortonormal. Bueno, aquí pues el sistema de ecuaciones que ustedes plantearían sería muy simple. Vamos a ver cómo efectivamente con el producto interno nos va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que habíamos comentado hace un rato, alfa 1 lo podemos calcular como el producto interno de 1 con x más 1 y alfa 2 lo podemos calcular como el producto interno de 1 con x, de acuerdo a la regla del producto interno que hemos manejado. Ya sabemos que es una base ortonormal, entonces podemos trabajar precisamente esas expresiones que acabamos de deducir. Aquí nada más rápidamente para que las recuerden. Si la base es ortogonal, entonces tenemos que aplicar esto. Y si la base es ortonormal, es la misma expresión, pero el denominador sería 1. El que vamos a aplicar en este caso pues, es el segundo, porque es en el que estamos trabajando con una base ortonormal. Indíquenme si puedo calcular esos escalares alfa. A ver, entonces... Ay, creo que no los copié. Los voy a copiar de nuevo. Ahora sí. Entonces, este primer producto interno de x1 con 1. Entonces, nuevamente, aplico la misma regla. El primero lo evalúo en menos 1, pues como es 1 sigue siendo 1. Y el segundo ahora lo evalúo en menos 1, que me devuelve 0. Más el primero evaluado en 0 sigue siendo 1 por el segundo evaluado en 0, que sigue siendo 1. Eso quiere decir que alfa 1 pues me va a devolver 1. Y ahora tenemos este segundo producto interno para encontrar el escalar alfa 2. Entonces alfa 2, el primero evaluado en menos 1 pues es 1. Y el segundo polinomio que es x evaluado en menos 1 me queda menos 1. Más 1 evaluado en 0 es 1. Y x evaluado en 0 pues es 0. Y entonces alfa 2 me devolvió menos 1. Y observen que son los mismos escalares que ustedes pueden obtener mediante la combinación lineal en forma usual, como lo hemos trabajado anteriormente. Es más, voy a copiar acá la combinación lineal.
Entonces, como los escalares aquí son alfa 1 es 1 y alfa 2 es menos 1, pues nos quedarían x más 1 menos x es igual a 1. Y pues efectivamente 1 es igual a 1. Vean cómo se satisface la combinación lineal. Y no tuve que ponerme a realizar el sistema de ecuaciones lineales, que a pesar de que sea un sistema muy simple de realizar, pues no siempre vamos a tener sistemas de esta forma. Recordarán que en el primer tema pues encontrábamos sistemas de ecuaciones que nos poníamos a escalonar las matrices y encontrábamos cuánto valían alfa 1, alfa 2, alfa 3 y sucesivamente. Aquí no es necesario hacerlo porque mediante el producto interno podemos realizarlo directamente. Lo único que hay que tomar en cuenta es que lo estemos realizando con una base ortogonal. Si la base no es ortogonal u ortonormal, entonces esto ya no funciona. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. Al momento, algo que deseen comentar respecto a la ortogonalidad, a las bases ortogonales. Ajá, exactamente. Mientras se cumpla esa condición, sí se puede hacer combinaciones lineales de esta forma. Bueno, les voy a borrar. A ver, al momento ya hemos visto la condición de ortogonalidad y cómo opera entre vectores, cómo obtener bases ortogonales y cómo opera ahora con la combinación lineal de un vector utilizando una base ortogonal. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a contemplar lo siguiente. Imaginen que ustedes tienen una recta. Como estamos en álgebra lineal, pues siempre vamos a contener al origen en los lugares geométricos que estemos trabajando, que son rectas y planos. Entonces, esta L es un subespacio, esta recta L es un subespacio de R3. En este caso voy a decir que este es el origen de coordenadas que está contenido en L, entonces efectivamente es un subespacio de R3. Bueno. A ver, para encontrar la ecuación de una recta, ¿qué necesitan? La ecuación de una recta en términos vectoriales. ¿Qué necesitan? Un punto y un vector. El punto pues ya lo tenemos, que es el origen. Pero nos hace falta un vector, por ejemplo este. A este vector le voy a llamar M. Bueno, entonces la recta tiene un punto que es el origen y tiene un vector director que es M, que recuerden que es la base de este subespacio. ¿Cuántas dimensiones tiene una recta? Una.
Eso quiere decir que la dimensión de L pues es 1. Solamente hay un vector en su base que vendría siendo el vector director. Bien. Ahora, este vector director M, pues yo lo puedo usar como el vector normal a un plano. Porque sabemos que todos los planos tienen un vector perpendicular a cada uno de los puntos que componen la superficie. Entonces, puedo tener un plano de esta forma, donde el ángulo que se forma entre la recta y el plano son 90 grados. De esta forma, de esta manera. Entonces, voy a decir que este plano es un subespacio vectorial P. Y en este caso P es perpendicular a L. Bueno, ahí tenemos un plano perpendicular a la recta. A ver, dos preguntas. ¿Cuántas dimensiones tiene un plano? 2. Entonces la dimensión de P es 2. Bien. Lo que voy a hacer a continuación es tomar un vector sobre el plano que le voy a llamar M'. Es un vector cualquiera del plano. Aquí quiero preguntarles, si hago el producto interno, que en este caso como estamos trabajando en R3 con planos y rectas, voy a utilizar el producto punto. Si hago el producto punto entre M y M', ¿cuánto nos tiene que dar? 0. Debido a que la recta es perpendicular al plano, M pertenece a la recta y M' pertenece al plano, pues eso quiere decir que su producto punto es igual a 0. Bueno, ¿esto de en qué nos ayuda? Primero, como el plano P es perpendicular a L, pues eso quiere decir que todos los vectores de L van a ser perpendiculares a todos los vectores de P. Aquí tenemos entonces la ortogonalidad no solo entre vectores, entre subespacios. Porque recordemos que el plano y la recta son subespacios porque contienen al origen. Son una recta y un plano que contiene el origen. Esa es la representación geométrica de un subespacio. Plano y recta que contiene el origen. Entonces, tenemos ortogonalidad entre subespacios. No solo denotada entre P y L, sino entre cada uno de los vectores de P con cada uno de los vectores de L. La segunda cuestión importante es que si yo sumo la dimensión de L con la dimensión de P, pues esto nos devuelve la dimensión del espacio vectorial R3. La recta tiene un largo. El plano tiene un ancho y alto. Pues el cubo coordenado tiene largo, alto y ancho. Entonces son las tres dimensiones en dos subespacios. Están proporcionadas a partir de dos subespacios, el subespacio L y el subespacio P. Esto, con estas dos características, la ortogonalidad entre subespacios y el complemento entre las dimensiones, es lo que nos devuelve el complemento ortogonal.
¿Y qué es el complemento ortogonal? Lo voy a poner de esta forma. Yo tengo el espacio vectorial V con un producto interno no importa cuál sea, no importa cuál sea el espacio vectorial V, ya sea real o complejo de polinomios, de funciones, de lo que ustedes quieran, y no importa cómo esté definido el producto interno. Entonces el espacio vectorial V tiene un subespacio V de W y W va a tener un complemento ortogonal. Entonces, si yo tengo al espacio vectorial V, le defino un producto interno y con ese producto interno lo uso sobre un subespacio W, con la condición de ortogonalidad lo que voy a obtener es un subespacio W ortogonal que le llamamos complemento ortogonal. Formalmente lo definimos de esta manera. El complemento ortogonal de W contiene a todos los vectores M', tales que el producto interno de M con M' es igual a 0, considerando que M pues, pertenece al subespacio W. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es obtener un subespacio ortogonal a otro subespacio. En este caso, pues geométricamente ustedes conocen que todo plano tiene un vector normal, que puede ser el vector director de una recta perpendicular al plano. Entonces, un plano y una recta, que son perpendiculares entre sí, forman un complemento ortogonal. O bueno, mejor dicho, forman un subespacio y su complemento ortogonal. Aquí lo importante es que primero sí haya ortogonalidad, pero que sus dimensiones al sumarse nos devuelvan la dimensión del espacio vectorial. Si no sucede eso, entonces no son complementos ortogonales. Solamente serán subespacios ortogonales, pero no son complementos. Forzosamente la dimensión de W y su complemento ortogonal me tiene que devolver la dimensión del espacio vectorial. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, esto les permite definir por qué existe un sistema de coordenadas como el cartesiano. Indíquenme si me puedo pasar a GeoGebra. Ajá, exactamente, ese es el complemento ortogonal de W. A ver, rápidamente me paso a GeoGebra. A ver, ¿qué tengo aquí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definir primero el origen. Y pues voy a poner los vectores unitarios. Y J y K. Ahí están los tres vectores unitarios. Los voy a ocultar por un momentito. Y voy a poner el plano XY.
El plano XY pues tiene ecuación cartesiana z igual a 0, porque si yo estoy sobre el plano XY quiere decir que z no es ni positiva ni negativa, entonces tiene que ser 0. Estoy directamente sobre el origen, ahí lo pueden observar, y solamente tengo componentes X y Y. Entonces, este plano, según lo que acabamos de ver, tiene un complemento ortogonal, que es una recta que contiene al origen, porque si no, no sería un subespacio. Debe forzosamente contener al origen. ¿Y quién es esa recta? Pues es el eje Z, que contiene sí al punto O, al origen, y además contiene al vector K. Y entonces ustedes aquí pueden observar cómo efectivamente hay ortogonalidad. Hay 90 grados entre el plano y el eje. Y resulta que gracias al complemento ortogonal es posible que yo pueda deslizar este plano sobre el eje Z para que obtenga planos paralelos a él, que es precisamente lo que hacemos al momento de ubicar un punto en un sistema de coordenadas. Movemos un plano o movemos un eje, en este caso coordenadas perpendiculares, que nos permiten ubicar un punto en el espacio. Y vean qué sucede cuando hago los complementos ortogonales para los planos x igual a 0, que en este caso sería el eje x. X igual a 0 pues es el plano vertical, que pueden observar ahí, y tiene una... Ahí observan cómo son perpendiculares. Tienen perpendicularidad con el eje x, y puedo poner el plano y igual a 0, que es perpendicular al eje y. Y el uso de tres subespacios, los planos z igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, y sus complementos ortogonales, nos devuelven el sistema de coordenadas cartesiano en 3 dimensiones. De hecho, esto mismo sucede con un sistema de 2 dimensiones. Ustedes pueden decir, pues el eje x es un subespacio y su complemento ortogonal es el eje y. Y ahí ya tenemos los dos ejes coordenados en el plano cartesiano. Esto lo van a usar en cálculo vectorial, porque van a observar lo que es una superficie coordenada y una curva coordenada. Ya no necesariamente tienen que ser ejes, pueden ser curvas. Ya no tienen que ser planos, pueden ser superficies, cualesquiera otras superficies que no necesariamente se encuentren en 2 dimensiones lineales. Entonces, con esto pues, nos damos cuenta de que los complementos ortogonales ya los hemos utilizado desde antes. No necesariamente en el sistema de coordenadas, los sistemas de coordenadas que ustedes conocen, fueron así de que, pues nada más a alguien se le ocurrió poner un eje con reglado y que eso me represente un plano. No. Esas ideas vienen de la naturaleza algebraica de los vectores. En este caso, utilizando producto interno, que sería producto punto en R3, aunque no se conocía de esa forma como tal. De hecho, un poquito más al rato en la sesión vamos a ver algo que ustedes vieron en álgebra, que lo dan por hecho, que prácticamente la gente en general lo conoce y que viene precisamente del álgebra lineal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario?
Bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo encontrar el complemento ortogonal. Lo vamos a usar con el producto punto y ya la próxima sesión utilizamos otro espacio vectorial. Entonces, aquí lo que quiero contemplar es lo siguiente. Tengo, por ejemplo, al subespacio vectorial P. Bueno, no le voy a llamar P, porque ya le llamé P al anterior. Aquí le voy a llamar N. El subespacio vectorial N, que es menos 3t, 2t, menos t. Donde t pertenece a los reales. Este es un subespacio cualquiera de R3. Lo que quiero hacer es obtener el complemento ortogonal a n. Si recordamos la definición del complemento ortogonal, y lo voy a poner con n, me dice que son todos los vectores m, tales que el producto interno entre m' y m tiene que ser igual a 0 siempre y cuando m pues pertenezca al conjunto n. Entonces, aquí necesito dos vectores. Uno que sea m, que pertenezca al subespacio que ya conozco, y otro que sea m' del subespacio que no conozco, del complemento ortogonal. ¿Qué es lo único que sí podemos conocer del complemento ortogonal? Hay dos características que conocemos del complemento ortogonal. ¿Cuáles son? Esa es la primera. N es perpendicular a su complemento ortogonal. ¿Y cuál es la segunda? Sí, pero eso pues tiene que ver precisamente porque estamos hablando del complemento ortogonal. Hay otra característica que tal vez puede parecer muy obvia, pero es muy importante. Eso pues ya lo tenemos aquí con la ortogonalidad. Hay otra. La característica es esta. N es un subconjunto de R3. Y en consecuencia, el complemento ortogonal también debe ser un subconjunto de R3. Entonces, si yo tengo un subespacio y le quiero calcular su complemento ortogonal, pues forzosamente el complemento ortogonal debe tener la misma forma de los vectores del espacio. Es decir, como n es una terna ordenada, es un subespacio cuyos vectores son una terna ordenada, pues el complemento ortogonal también debe tener como forma una terna ordenada. Aquí fíjense que yo puedo establecer lo siguiente. M pues es mi subespacio directamente. Menos 3t, 2t, menos t. M'
que pertenece al complemento ortogonal no lo conozco, pero sí sé que debe tener la misma forma que M. Pues en este caso le pongo que es un vector X, Y, Z. ¿Qué condiciones deben cumplir X, Y y Z? Pues no sé. En este momento, de hecho, ni siquiera me interesa qué condiciones se puedan cumplir. Lo único que me interesa es que entre estos dos haya ortogonalidad. Si forzamos a que entre esos dos haya ortogonalidad, vamos a poder encontrar el complemento ortogonal. Aquí lo voy a hacer de esta forma. Como estamos trabajando en R3, estamos trabajando con rectos y planos, vamos a usar el producto punto. Entonces, si son ortogonales, eso quiere decir que el producto punto entre M y M' es igual a 0. Entonces, el producto punto entre menos 3t, 2t y menos t, punto x, y, z tiene que ser igual a 0. Y pues hago el producto punto. Menos 3tx más 2ty menos tz, esto es igual a 0. A ver, aquí pues la ecuación se ve un poquito fea porque tenemos 4 variables. No importa que tengamos 4 variables. Ustedes pueden observar que estas componentes las pueden agrupar en una sola. Porque todos los términos tienen t, ¿no? Entonces puedo factorizar t. Y entonces t por menos 3x más 2y menos z tiene que ser igual a 0. Aquí tienen el producto de dos números igualados a 0, igualado a 0. ¿Cuál de los dos números debe ser 0? Si t es igual a 0, pues no encuentro cuál sería el complemento ortogonal, porque me quedaría 0 igual a 0. Exacto, entonces pues no me queda de otra, menos 3x más 2y menos z tendría que ser igual a 0. Y con esto ya encontramos el complemento ortogonal. Porque si recordamos que M' que pertenece al complemento ortogonal es un vector x, y, z, y pues aquí encontramos una ecuación en términos de x, y, z, entonces podemos sustituir esta condición aquí y encontramos que el complemento ortogonal del subespacio n son todos los vectores x, y, z, tales que menos 3x más 2y menos z es igual a 0, con x, y y z reales. Y ya tenemos el complemento ortogonal. Este sería el complemento ortogonal. Aquí nada más dense cuenta que en un momento dado podemos tener más condiciones en el complemento ortogonal, no solamente una.
Podríamos tener más. Todo depende de cuáles sean las variables que podemos factorizar. Por ejemplo, aquí nada más nos dio t. Pero ¿qué hubiese pasado si nos hubiese quedado t por menos 3x más y más s por 2x menos y igual a 0? Aquí, por ejemplo, las variables que pudiésemos factorizar en algún momento dado son t y s. Si yo digo que t y s son iguales a 0, pues no obtengo nada. Entonces no me queda de otra más que tomar en cuenta que menos 3x más y es igual a 0 y 2x menos y es igual a 0. Y ya con eso, pues ya tenemos dos condiciones que debe cumplir el complemento ortogonal. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar solo una condición, podemos encontrar varias y todo depende, pues, de la dimensión de los subespacios que estemos trabajando. De hecho, si ustedes observan, ¿qué dimensión tiene este complemento ortogonal? ¿Cuántas variables ven aquí? No son dos. 3 variables y una ecuación, entonces 3 variables menos una restricción, pues la dimensión es 2. La dimensión de este subespacio complemento ortogonal es 2. Y si vemos el subespacio original n, pues tenemos una variable sin condiciones, entonces tiene dimensión 1. 1 más 2, pues es 3. De hecho, fíjense, lo que voy a hacer aquí es, esta condición la voy a sustituir aquí. Voy a despejar z. Si despejo z, entonces esto me quedaría como menos 3x más 2y. Despejo z porque es la más fácil de despejar. Cada quien puede despejar la variable que quiera. Y le hago el producto punto con menos 3t, 2t, menos t, que es el vector que hemos estado trabajando, el vector genérico. El resultado me devuelve menos 3tx más 2ty más 3tx menos 2ty. Y en consecuencia, este se simplifica con este se simplifica con este, y efectivamente los vectores son ortogonales. Con esto pues ya encontramos entonces el complemento ortogonal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, la próxima sesión vamos a continuar encontrando complementos ortogonales, pero ya en otro espacio vectorial con otro producto interno, para que también relacionemos esto con lo que sería la proyección, que ustedes la conocen como la componente vectorial. ¿Qué pasó? Porque las bases del complemento ortogonal solo contienen dos vectores, y eso lo vemos porque tenemos tres variables y una restricción. 3 menos 1 es igual a 2. De nada. ¿Algo más que deseen comentar?
¿No? ¿Todo bien entonces? Vale. Aquí nada más una cuestión rápida con el complemento ortogonal. Voy a utilizar otra vez un espacio de dimensión 2. Esto es extensivo a la dimensión que ustedes quieran, con el producto interno que ustedes quieran en el espacio vectorial que ustedes quieran. Voy a decir que este es un subespacio W y este es el complemento ortogonal. Entonces, si M pertenece a W y M' pertenece al complemento ortogonal, pues tenemos que el producto interno entre M y M' es igual a 0. Bueno, por otro lado, yo puedo tener un vector que no pertenezca a ninguno de estos dos subespacios, por ejemplo este, que le voy a llamar el vector V. Y entonces puedo tomar a M, que pertenece a W por aquí. Este vendría siendo nuestro vector M. Y a M', que pertenece al complemento ortogonal, que sería el de acá. De hecho, nada más voy a rellenar aquí con unas líneas punteadas para que nos demos cuenta que nos devuelve un rectángulo. Hay ortogonalidad entre W y su complemento ortogonal. Eso quiere decir que hay ortogonalidad entre M y el complemento ortogonal. Entre M y M', que pertenece al complemento ortogonal. Y pues esto podemos hacer una combinación lineal en la cual el vector V sea igual a M más M'. Es decir, si yo al vector M' lo traslado hacia la parte izquierda a la parte derecha, pues entonces tendría esta configuración. Bueno, sí, voy a dejar esto pintado. Tendría esta configuración. Aquí tendría el vector V. Aquí tendría el vector M. Y aquí tendría el vector M'. De hecho, aquí ustedes pueden observar que se forma un triángulo rectángulo, porque como M y M' son perpendiculares, entonces ahí se forman 90 grados, son ortogonales. Vean lo que voy a hacer. Aquí por suma vectorial, tengo que V es igual a M más M'. Pues le quiero calcular la norma a V. Si quiero calcular la norma a V, pues forzosamente tengo que hacer a V producto interno consigo mismo. Pero como V es M más M', pues tengo que hacer M más M' producto interno consigo mismo. Bueno, ahí no hay ningún problema. Ahí lo único que hice fue a la norma de V para calcularla, pues necesito entonces encontrar el producto interno de V consigo mismo, y lo único que hice fue sustituirlo por la combinación lineal de V igual a M más M'. Y lo que voy a hacer aquí es aplicar la linealidad. Aquí puedo tener la separación de esta suma de esta manera. Entonces la primera suma aplicando la linealidad del producto interno la pude separar.
Y puedo aplicar otra vez la linealidad, en este caso para separar las últimas dos sumas que tengo. Y esto me queda de esta forma. Díganme qué puedo simplificar aquí. Recuerden que M pertenece a W y M' su complemento ortogonal. Y entonces se debe cumplir la condición de ortogonalidad entre M y M'. Entonces, díganme aquí qué puedo simplificar. Exacto. Este pues es 0 porque los vectores son ortogonales y este también es 0. Y de esta forma encuentro que la norma de V es igual, bueno, no la norma de V, el producto interno de V consigo mismo es igual a M producto interno consigo mismo más M' producto interno consigo mismo. Y ya nada más para finalizar. Si sabemos que la norma de V es la raíz del producto interno del vector consigo mismo, cuando elevo al cuadrado, encuentro que la norma de V al cuadrado pues es el producto interno de V consigo mismo. Para M y M' pues resultaría lo mismo. Entonces, esta última expresión que tengo aquí la puedo escribir como la norma de V al cuadrado va a ser igual a la norma de M al cuadrado más la norma de M' al cuadrado. ¿Y eso no lo han visto antes? Es el teorema de Pitágoras, porque aquí arriba lo tenemos, el cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado, no es cierto. El cuadrado de los catetos al sumarse me devuelve el cuadrado de la hipotenusa. Y entonces aquí lo que hemos encontrado es el teorema de Pitágoras en términos de normas. Entonces, resulta que el teorema de Pitágoras existe no solamente en el espacio que conocemos, el espacio tridimensional que conocemos, también existe en las dimensiones superiores. O sea, si yo tengo un espacio vectorial en el cual yo defino un producto interno, pues eso quiere decir que se va a cumplir el teorema de Pitágoras. No importa cuál sea el espacio vectorial ni cuál sea el producto interno que se esté definiendo. El teorema de Pitágoras es universal para cualquier espacio vectorial con cualquier producto interno. Eso nos devuelve un concepto que se llama espacio vectorial euclídeo. Esto quiere decir que cuando yo tengo un espacio vectorial, le defino un producto interno, pues puedo definir complementos ortogonales.
y en consecuencia puedo establecer el teorema de Pitágoras debido a que puedo calcular normas. Entonces, en cualquier espacio vectorial, con cualquier producto interno, se satisface el teorema de Pitágoras. Y bueno, pues aquí ya tienen una demostración más del teorema, si es que vieron alguna o algunas en su curso de álgebra. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Sí, es un espacio vectorial con producto interno. Esa es la definición. ¿Algo más? Ajá, exactamente. Sí, en cualquier espacio en el que podamos medir, utilizando un producto interno, pues podemos definir el teorema de Pitágoras. Y por eso también le llamamos el espacio euclídeo, precisamente porque el teorema de Pitágoras es base de la geometría euclidiana. Sí, de hecho sí se puede medir. Eso se hace constantemente, por ejemplo, en mecánica cuántica. En mecánica cuántica utilizan números complejos y entonces tienen que medir, hacer mediciones para saber cuál es el estado de las subpartículas, por ejemplo el electrón, saber cuál es el estado en un momento dado del electrón. Y lo hacen utilizando espacios vectoriales complejos. Mientras esté definido el producto interno, se puede medir en cualquier espacio, a menos que sea un espacio vectorial donde no conozcas ese producto interno, entonces como tal no podrías medir. Mientras no definas un producto interno, entonces no se puede medir. ¿Algo más que deseen comentar? ¿No? ¿Nada más? ¿Todo bien? Bueno. Pues ya por último, que ya se nos va a acabar la sesión. No quiero hacer un ejemplo para que no nos quede a la mitad. El ejemplo lo vamos a ver el próximo miércoles, que tiene que ver con el complemento ortogonal. Vamos a hacer otro ejemplo de complemento ortogonal. Y vamos a utilizar esta parte del teorema de Pitágoras para ese espacio en particular. Lo que quiero ver antes de terminar la sesión de hoy es el antecedente que vamos a usar para el ejemplo. Y es el siguiente. A ver. Hasta el momento hemos manejado diversos espacios vectoriales, entre ellos R a la n. Con este R a la n vamos a utilizarlo, bueno, mejor dicho, lo utilizamos en geometría analítica, ya sea plana o del espacio, y es donde conocimos el producto punto. Ahora, así como existe un espacio vectorial R a la n,
Entonces también puedo definir un espacio vectorial C a la n. Al momento no lo hemos manejado precisamente porque quería comentarlo directamente en esta parte de producto interno. La razón es la siguiente. Este espacio vectorial pues lo puedo definir como el conjunto de números complejos ordenados todos estos números pues van a ser números complejos y que va a comportarse de la misma forma que el espacio R a la n. La diferencia es que en lugar de estar manejando números reales vamos a estar manejando números complejos. Esa es la única diferencia. Todo lo demás va a ser prácticamente lo mismo, con una pequeña variación. Por ejemplo, cuando ustedes tienen dos vectores en R2 y hacen el producto punto entre ellos, pues les queda x por a más y por b. Son dos vectores de R2. Y como les acabo de comentar, pues en general podemos modelar a un espacio vectorial con números complejos de la misma forma que lo hacemos con los números reales. En este caso, R a la n, C a la n. Entonces, puedo tener, por ejemplo, el espacio vectorial C2 que contiene a todos los vectores XY, donde XY son números complejos. Entonces, así puedo tener un espacio vectorial C2. Y vean que prácticamente puedo entonces definir lo mismo que el producto punto, pero con números complejos. Sin embargo, viene una cosa importante. De la sesión anterior, o bueno, mejor dicho, de las sesiones anteriores de la semana pasada, que comenzamos a ver esto de producto interno y lo definimos y vimos sus características, ¿qué característica primordial deben tener los espacios vectoriales, los productos internos en espacios vectoriales con complejos? ¿Qué es lo que habíamos comentado que debe existir en productos vectoriales, en productos internos con complejos? Que deben tener el conjugado exactamente. Entonces, en un espacio C a la n, C2, C3, C, lo que ustedes quieran, pueden definir el producto interno complejo como X por conjugado de A más Y por conjugado de B. Y en consecuencia, este es el producto punto complejo. Así es como lo definimos. Así es como podemos estipular que también existe el producto punto, pero utilizando números complejos en lugar de números reales. Entonces, este producto punto complejo lo vamos a usar la siguiente sesión para encontrar un complemento ortogonal y a partir de él vamos a establecer el teorema de Pitágoras y vamos a ver cómo efectivamente se va a satisfacer así tal cual como si estuviésemos trabajando en la geometría y el álgebra usuales. Sí, pero también puede ser complejos por un tipo de matriz que sería hermítica.
Es decir, puedo definir U conjugado transpuesto por la matriz A por V. Esto sería el producto interno de el vector U con V. Y la matriz A debe tener la característica que es igual a su conjugada transpuesta, que es la definición de una matriz hermítica. Cuando yo conjugo y transpongo una matriz y me da la misma, resulta que es una matriz hermítica. Entonces, a estos espacios vectoriales podemos extender esa definición que vimos del producto interno en R a la n y extenderlo, pero ya con matrices hermíticas. Que de hecho la próxima semana vamos a hablar al respecto de las matrices hermíticas. Sí, nos describe el producto interno en R a la n y C a la n. De hecho, de esta forma nos describe prácticamente todos los espacios vectoriales C a la n, incluido R a la n. Porque cuando tenemos, por ejemplo, x igual a 1, y igual a 0, tenemos el vector i, que también está presente en el espacio C a la n. Bueno, C2 o C3. Entonces, en general, este tipo de espacios vectoriales nos generalizan todo, incluido lo que vimos en transformaciones lineales también. Es la generalización, de hecho.